el amor por México crece exponencialmente en todo el mundo. Permíteme contarte por qué. ¿Cuál es la razón de que, en estos tiempos, la fascinación por México se esté extendiendo por cada rincón del planeta? Durante décadas, la cultura mexicana atrajo al mundo principalmente a través de su gastronomía, sus playas paradisíacas y sus antiguas ruinas. Pero ahora, algo ha cambiado. En el extranjero, la percepción de México como un lugar para vivir, no solo para visitar, está experimentando un ascenso meteórico. Sus colores vibrantes, la calidez de su gente, la profunda conexión con la familia y una resiliencia que florece con la alegría de vivir, son estos encantos los que están cautivando a personas de todo el mundo. En medio de este fenómeno, la experiencia de una mujer extranjera resonó de una manera profundamente conmovedora. Su nombre es Lily Scott. Originaria de Londres, Inglaterra, pisó por primera vez suelo mexicano hace ya 12 años. El catalizador de su viaje fue una clase de cultura latinoamericana que tomó en la universidad. Cautivada por la complejidad de la historia prehispánica, la riqueza de sus textiles y la hospitalidad que se describía en cada texto, Lily sintió una intuición poderosa. Este país poseía algo que Europa había olvidado. Para confirmar esa corazonada, aplicó sin dudarlo a un programa de intercambio. El destino no la llevó a la inmensidad de la Ciudad de México, sino a una pequeña universidad en el corazón de Oaxaca, un lugar rodeado de montañas y valles teñidos de un verde intenso. Con el corazón dividido entre la emoción y la incertidumbre, Lily comenzó su nueva vida en México. Sin embargo, lo que le esperaba era un mundo cuya calidez superaba con creces cualquier fantasía que hubiera podido imaginar. En su día a día en Oaxaca, Lily se encontró con sorpresas, se conmovió hasta las lágrimas y, finalmente, descubrió una profunda y serena paz en el fondo de su alma. Con el tiempo, las crónicas de la vida cotidiana mexicana que compartía en sus redes sociales fueron destacadas incluso por la BBC, provocando una silenciosa pero impactante onda de admiración en todo el mundo. ¿Por qué las publicaciones de Lily tocaron el corazón de tantas personas? ¿Y por qué lo que para los mexicanos es ordinario, hoy fascina al resto del planeta? A continuación, desentrañaremos el hilo de esta historia. 12 años atrás, Lily Scott aterrizó por primera vez en México. En su último año de universidad, aprovechó un programa de intercambio estudiantil para iniciar la vida que tanto había anhelado en la tierra que la llamaba desde lejos. Como estudiante de antropología en Londres, Lily sentía una profunda curiosidad por las culturas originarias de México y la complejidad de su sociedad mestiza. Era una sed de conocimiento que los libros de texto y las conferencias no podían saciar. Quería verlo con sus propios ojos, sentirlo en su propia piel, y esa fue la decisión que la trajo hasta aquí. El avión, tras un vuelo de más de 11 horas, finalmente descendió sobre el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Al abrirse las puertas, la recibió una bocanada de aire cálido y seco, perfumado con el aroma a tierra y a un humo dulce y lejano que más tarde aprendería a identificar como copal. El personal del aeropuerto, en lugar de las reverencias formales que podría haber esperado en otro contexto, la saludó con amplias y genuinas sonrisas. Sintió como el agotamiento del largo viaje comenzaba a disiparse, reemplazado por una energía vibrante. El trayecto desde el aeropuerto hasta la universidad fue una cascada de asombro que inundó su corazón. El taxi colectivo, un suru de colores brillantes, se movía con una fluidez caótica pero extrañamente armónica. Dentro, la música sonaba, la gente conversaba con una familiaridad instantánea y las miradas no eran de extrañeza, sino de una curiosidad amable. Vio a un joven ceder su lugar a una anciana cargada de bultos, al conductor esperar pacientemente a una madre que corría con su hijo en brazos. Cada gesto era un pequeño acto de humanidad, un tejido invisible de consideración mutua. Esto es el país donde voy a vivir, pensó Lily con una emoción silenciosa. El metro de Londres era un mundo de prisa y anonimato, donde el ruido de las conversaciones se perdía en la indiferencia general y la norma era asegurar tu propio asiento antes que pensar en el de al lado. El espectáculo que presenciaba en Oaxaca era el polo opuesto. Su destino era una pequeña universidad en las afueras de la ciudad. El campus estaba rodeado de árboles de jacaranda y bugambillas, y a poca distancia, el corazón de la ciudad latía en mercados centenarios y calles empedradas. Era un entorno sereno y apacible,
a un universo de distancia del frenesí competitivo de una metrópoli como Londres. La habitación que le asignaron en la residencia de estudiantes era sencilla, con un suelo de baldosas de terracota y un gran ventanal que daba a un patio central lleno de macetas. En lugar de una cama con somier, encontró una base de madera robusta con un colchón firme, cubierto por un pesado zarape de lana con diseños zapotecos. No había un escritorio y una silla de oficina, sino una mesa de madera maciza y un equipal de cuero. Al principio se sintió desorientada, pero poco a poco, Lily fue encontrando su lugar en ese espacio. Por la mañana, el sonido de las campanas de una iglesia cercana se mezclaba con el canto de los pájaros, y por la tarde, el aire se impregnaba del aroma a mole y tortillas recién hechas que emanaba de las cocinas vecinas. Los momentos que pasaba sentada en el patio leyendo un libro, bajo la luz dorada que se filtraba a través de las hojas de un limonero, llenaban su espíritu de una calma que le resultaba familiar y nueva a la vez. Y por encima de todo, lo que más conmovió a Lily fue la calidez y la amabilidad espontánea de los mexicanos. Un día, mientras intentaba descifrar un mapa en una parada de autobús, completamente perdida, una mujer mayor se le acercó. Lily, en su torpe español, intentó preguntar por una dirección, pero la respuesta de la mujer la dejó sin palabras. Aunque la señora no entendía bien su pregunta, no mostró ni un ápice de impaciencia. Con una sonrisa arrugada y llena de bondad, tomó a Lily suavemente del brazo y, usando un lenguaje universal de gestos y señales, no solo le indicó el camino, sino que caminó con ella las primeras 2 calles para asegurarse de que entendiera. En otra ocasión, confundida frente a una máquina expendedora de boletos en una terminal de autobuses, un hombre con sombrero y botas de trabajo que esperaba detrás de ella, sin decir una palabra, compró su propio boleto y luego, con la paciencia de un maestro, le mostró a Lily el proceso paso a paso. Honestamente, no recuerdo si sonrieron, reflexionaría Lily años después. Pero lo que sí recuerdo es la sensación inequívoca de que no podían dejar a alguien en apuros. Esa intención se transmitía con una claridad absoluta. Se dio cuenta de que, aunque no compartieran el idioma o no mediara una sonrisa explícita, existía un corazón dispuesto a ayudar a través de la acción. Así era México. La suma de todas estas pequeñas bondades fue calando en el corazón de Lily, como una lluvia fina que empapa la tierra seca. Y en lo más profundo de su ser, una idea, al principio difusa, comenzó a tomar forma. Quiero quedarme en este país mucho más tiempo. La historia de Lily en México había comenzado así, de una manera silenciosa pero definitiva. A medida que su vida en México se afianzaba, Lily se encontraba cada vez más asombrada por las maravillas que impregnaban lo que para todos los demás era simplemente la vida cotidiana. Lo primero que la cautivó fue cómo el ritmo de la vida estaba intrínsecamente ligado a las estaciones y a las celebraciones. La primavera traía la explosión púrpura de las jacarandas que tapizaban las calles, el verano llegaba con las fiestas de la Guelaguetza y los aguaceros torrenciales que refrescaban la tierra. El otoño se teñía del naranja intenso de las flores de cempasúchil para el Día de Muertos. Y el invierno se calentaba con el ponche de frutas y las reuniones familiares de las posadas. Cada ciclo tenía sus propios rituales que conectaban a la gente con la naturaleza y sus tradiciones, y la comunidad entera abrazaba estos cambios con una devoción y una alegría contagiosas. En México, el cambio de estaciones no es solo un fenómeno meteorológico, es el corazón mismo de la vida cultural, explica Lily. En Inglaterra también tenemos las 4 estaciones, pero rara vez he visto un país donde la cultura estacional esté tan profundamente arraigada en la vida diaria. Lily recuerda con una claridad cristalina su primer Día de Muertos, cuando sus amigos de la universidad la invitaron a participar en las celebraciones. Nunca olvidará la visita al panteón, iluminado no por luces eléctricas, sino por miles de velas que parpadeaban sobre las tumbas. Familias enteras se reunían alrededor de los sepulcros de sus seres queridos, no con tristeza, sino con música, comida y risas, compartiendo historias y celebrando la memoria. El aire estaba impregnado del aroma a copal y cempasúchil, y una sensación de paz y conexión trascendental lo envolvía todo. Estar allí fue una experiencia que me transformó. Sentí que mi alma se purificaba, recuerda. Comprendió que en México no solo se disfruta de la belleza de la vida, sino que se honra a la muerte con la misma pasión, integrándola en el ciclo de la existencia con un profundo sentido de gratitud.
Pero lo que la seguía sorprendiendo aún más era la generosidad desinteresada de la gente. Un día de lluvia torrencial la sorprendió sin paraguas, y para cuando llegó a la entrada de un mercado, estaba completamente empapada. Mientras se refugiaba bajo un toldo, el dueño de un pequeño puesto de frutas le hizo una seña para que entrara. «No se quede ahí, se va a enfermar». «Venga, siéntese», le dijo el hombre, ofreciéndole un pequeño banco de madera y una taza de café de olla caliente. Se quedó allí charlando con él y su esposa, como si la conocieran de toda la vida, hasta que la lluvia amainó. Al irse, no quisieron aceptarle ni un peso por el café. Lily se quedó de pie en la calle, con el corazón rebosante de calidez. Era la primera vez en mi vida que recibía una amabilidad tan genuina sin esperar nada a cambio. La capacidad de percibir la necesidad de alguien y ofrecer ayuda, simplemente por humanidad, parecía ser una norma no escrita en México. Sentí que la ayuda mutua es algo natural, que está en el ADN de la cultura. Si alguien te ayuda, la próxima vez eres tú quien ayuda a otro. Es un círculo virtuoso de bondad. Lily también encontró una profunda sensación de seguridad en la forma en que los mexicanos gestionaban la distancia interpersonal. En Londres, siempre había una tensión palpable entre extraños, una barrera invisible que hacía que iniciar una conversación con un desconocido fuera casi un acto de transgresión. Sin embargo, en México, aunque no se cruzaran palabras, existía un respeto silencioso por el espacio del otro. En el transporte público, la gente hablaba, reía, pero siempre con una conciencia del entorno. El espacio público en Oaxaca no era un lugar de anonimato, sino de coexistencia respetuosa. Me parecía que todos respetaban de forma natural una línea invisible de respeto mutuo. Ese ambiente me resultaba increíblemente reconfortante. Así lo recuerda Lily. La limpieza de la ciudad fue otra gran sorpresa. A pesar de la actividad frenética de los mercados y las calles, los espacios públicos se mantenían notablemente limpios. Los baños públicos eran utilizables y las plazas rara vez tenían basura esparcida. En Londres, estaba acostumbrada a esquivar basura al salir de las estaciones. En Oaxaca, esa necesidad simplemente no existía. De hecho, era más difícil encontrar un trozo de basura que un puesto de comida callejera. Lily se dio cuenta de que este entorno limpio no era el resultado de reglas estrictas o multas, sino de la conciencia colectiva de la propia gente. Me impresionó que la mentalidad no fuera, alguien más lo limpiará, sino, no vamos a ensuciar nuestro propio espacio. Para Lily, la vida cotidiana en México era una sucesión de asombros y emociones. La amabilidad casual, el profundo amor por la naturaleza y sus ciclos, la conciencia de proteger el espacio común, nada de esto se sentía como algo extraordinario, sino como parte del tejido de la vida diaria. Y fue esta normalidad la que, poco a poco, fue derritiendo las barreras de su corazón. Durante sus días en México, Lily se encontró instintivamente buscando su teléfono con más frecuencia. No para escapar, sino para capturar. Los árboles de jacaranda en flor, una anciana tejiendo en su telar de cintura, las sonrisas intercambiadas en un puesto del mercado. Eran escenas cotidianas que fotografiaba y publicaba en sus redes sociales con un breve comentario. Se convirtió en su ritual diario. Incluso en los momentos más simples, la vida en México rebosaba de calidez. Quería compartir cada uno de esos instantes con alguien. Los temas que Lily elegía no eran los lugares turísticos llamativos ni los restaurantes de moda. Eran los paisajes de la vida común, la fachada colorida de una casa, los niños jugando fútbol en la calle al atardecer, un pequeño taller de alebrijes familiar. Sentía que en esa tranquila normalidad residía la verdadera belleza de México. Un día, Lily publicó una foto de una escena que presenció en el mercado Benito Juárez. Una vendedora de mayor edad estaba ayudando a un cliente anciano, que apenas podía caminar, a empacar sus compras en una bolsa, mientras charlaba con él con una paciencia infinita. El texto que acompañaba la imagen decía: «Momentos como este me hacen sentir afortunada de vivir en México. Aquí, la conexión humana es más valiosa que la conveniencia. Aquí la vida tiene alma». Esta publicación generó una ola de empatía entre sus seguidores. Este es el mundo que anhelo. Me ha llenado de una nostalgia que me ha hecho llorar. Tengo que ir a México.
En la sección de comentarios, mensajes cálidos de personas de todas las nacionalidades comenzaron a aparecer. Al principio, Lily solo percibió una pequeña respuesta. Sin embargo, sus siguientes publicaciones se compartieron una y otra vez, y pronto, su perfil fue mencionado en un importante foro de habla inglesa. Sus fotos y reflexiones se extendieron rápidamente por el extranjero, y finalmente, llegaron a oídos de la BBC, la cadena pública británica, que decidió incluir su historia en un programa especial titulado Japón a través de ojos extranjeros. En la entrevista, Lily explicó: "No estoy viendo México como una turista. Quería transmitir la calidez y la riqueza silenciosa que solo puedes sentir cuando vives aquí". Cuando se emitió el programa, las reacciones de los espectadores fueron de asombro y profunda conexión. "No puedo creer que un lugar así realmente exista. No aspiro a la riqueza material, aspiro a esta clase de vida cotidiana. Mi percepción de México ha cambiado por completo". El México ordinario que Lily había retratado estaba resonando con fuerza en todo el mundo. Lo que más conmovió a la gente fue la cultura de la solidaridad y el cuidado del prójimo. Las publicaciones de Lily transmitían de forma vívida y honesta la actitud mexicana de que ser amable no es una obligación, sino un instinto natural. Por ejemplo, el hombre que recoge discretamente la cartera que se le cayó a alguien en el mercado y se la devuelve sin esperar agradecimiento. La mujer que, aunque signifique desviarse de su camino, acompaña a un extranjero perdido hasta su destino. El hecho de que estas escenas fueran parte natural del día a día era una revelación para muchas personas en el mundo. Lily también lo expresaba así: "En México no hay superhéroes de capa y espada, pero la vida cotidiana está llena de personas con pequeños actos de bondad. La suma de todos ellos es lo que hace que toda la sociedad se sienta más amable". Otro aspecto que capturó la atención fue la serena resiliencia del pueblo mexicano. Cuando Lily experimentó su primer temblor en Oaxaca, un evento que la llenó de pánico, la gente a su alrededor actuó con una calma asombrosa. Nadie gritaba, nadie corría sin rumbo. En medio del caos, se ayudaban unos a otros. Esa actitud serena la impactó profundamente. Incluso en una emergencia como un desastre natural, no olvidan el cuidarse mutuamente. Sentí que esa es la verdadera fortaleza de los mexicanos. La experiencia de Lily no era excepcional. Es la vida cotidiana que cualquiera que viva en México puede observar. Sin embargo, esa normalidad es precisamente lo que resulta extraordinario para el resto del mundo. Las publicaciones de Lily transmitieron este encanto de México sin pretensiones, de una manera silenciosa pero poderosa. Y lograron que muchas personas pensaran: "Me gustaría vivir en una sociedad así". Con el paso del tiempo viviendo en México, Lily se sintió cada vez más cautivada por la riqueza silenciosa que anidaba en el corazón de este país. No se trataba de una opulencia material. Era una abundancia invisible, cultivada en la cuidadosa construcción del día a día. Tomemos, por ejemplo, su trayecto diario a la universidad. El autobús local que tomaba partía de una pequeña parada sin marquesina. No había anuncios llamativos, solo el sonido del motor del autobús al acercarse. Los pasajeros subían sin empujarse, respetando un orden natural, y si alguien tenía dificultades, una mano amiga aparecía de la nada para ayudar. Sentí que ceder el paso era más importante que apresurarse, llegó a sentir Lily. También en el supermercado del barrio encontró momentos que definían el espíritu mexicano. Un día de invierno, junto a las cajas de tejocotes y caña de azúcar, había un letrero escrito a mano: "Ya empieza a hacer frío, no se quede sin su ponche para calentar el alma". Esa simple frase transmitía la calidez del vendedor y una conexión genuina con la estación y la comunidad. No se trataba solo de vender un producto, sino de compartir un sentimiento con los clientes. Una amabilidad que estaba presente en todas partes. El paisaje de las calles residenciales de Oaxaca también conmovió profundamente a Lily. En el camino a la universidad, las fachadas de las casas estaban pintadas de colores audaces: azul cobalto, rosa mexicano, amarillo brillante. Muchas puertas estaban abiertas, revelando patios interiores llenos de plantas y vida familiar. No había una separación rígida entre el espacio público y el privado, la vida de la comunidad se desbordaba hacia la calle. Me di cuenta de que la belleza no estaba reservada para los museos,
La gente la creaba en sus propias casas y la compartía con todos. Lily comentaba que en Inglaterra, los espacios públicos a menudo pueden sentirse impersonales o descuidados. Pero en México, incluso sin una vigilancia constante, los espacios se mantenían con un cuidado colectivo, como si la gente los considerara una extensión de su propio hogar. Y hubo otra cosa que impresionó profundamente a Lily, la amabilidad discreta de los mexicanos. Un día, en un colectivo lleno, un anciano subió con dificultad. Lily se preparó para ofrecerle su asiento, pero antes de que pudiera moverse, un joven sentado más cerca se levantó sin decir una palabra, tocó suavemente el hombro del anciano y le señaló el asiento libre. El joven no pronunció ni una palabra. Simplemente ayudó, como si fuera el acto más natural del mundo, y se quedó de pie durante el resto del trayecto. No lo anuncian a los cuatro vientos. Simplemente extienden la mano cuando es necesario. Esa forma de ser de los mexicanos me parece verdaderamente admirable. Así lo cuenta Lily. La amabilidad, el cuidado por el otro, estaba disuelta en la vida misma. No era una imposición ni una obligación, era simplemente una forma natural de ser humano. Lily llegó a sentir un profundo respeto por esa silenciosa riqueza de México. Este sentimiento se reflejaba en las fotos que publicaba en sus redes sociales. Las jacarandas en flor, los puestos de un mercado artesanal, las coloridas ofrendas del Día de Muertos, la gente compartiendo un espacio en el Zócalo. Ninguna de estas imágenes era extraordinaria por sí sola, pero juntas pintaban el retrato de un mundo que, para muchos, se sentía como un paraíso perdido. La grandeza de México se encuentra en la silenciosa belleza de su vida cotidiana. Lily llegó a estar convencida de ello. Las publicaciones de Lily en redes sociales se habían convertido, sin que ella lo planeara, en una ventana que entregaba asombro y emoción a personas de todo el mundo. No era el glamour de los destinos turísticos ni la exotización de la cultura mexicana. Lo que ella compartía era la vida diaria, algo que para los mexicanos era normal, pero para el resto del mundo era una revelación. Por ejemplo, una escena en un autobús. Los pasajeros conversaban en voz baja, la música del conductor sonaba a un volumen agradable y todos parecían conscientes de no molestar a los demás. En Inglaterra, las llamadas telefónicas a todo volumen o las conversaciones estridentes en el transporte son comunes. Nunca imaginé que un simple viaje en autobús leyendo un libro pudiera traer tanta paz a mi alma. Así lo relata Lily con emoción. La reacción ante los imprevistos también la dejó atónita. Un día, debido a una manifestación, el tráfico se detuvo por completo. En lugar de sonar los claxones con furia, los conductores apagaron sus motores, bajaron las ventanillas y comenzaron a charlar entre ellos. Un vendedor ambulante de helados hizo su agosto, y el atasco se convirtió en una especie de convivencia improvisada. En Londres, una demora de 30 minutos habría provocado un caos de frustración. En México, incluso en un retraso de una hora, la gente demostró una paciencia y un buen humor increíbles. Estos pequeños gestos de humanidad eran una fuente constante de asombro para Lily. La limpieza de los espacios públicos era otro aspecto que destacaba a nivel mundial. Mercados, terminales de autobús, parques, donde quiera que caminara, la ausencia de basura la conmovía profundamente. Y por encima de todo, música. Lo que más tocó el corazón de Lily fue la empatía implícita que los mexicanos sentían por los demás. Un día, en las escaleras de un mercado, luchaba por subir una pesada caja de cerámica que acababa de comprar. Antes de que pudiera pedir ayuda, un joven cargador que pasaba por allí, sin decir una palabra, tomó la caja y la subió por ella. Cuando Lily quiso darle las gracias y una propina, él ya se había perdido entre la multitud. No se enorgullecen de haber ayudado, simplemente se van como si fuera lo más normal del mundo. En esa actitud sentí la elegancia del espíritu mexicano. A través de estas experiencias diarias, Lily se dio cuenta de algo fundamental. Para los mexicanos, ser considerado con los demás no es una virtud excepcional, es una norma de convivencia tan natural como respirar. Es algo que no necesita ser verbalizado ni exhibido, es como una corriente invisible de respeto que fluye entre las personas. Las publicaciones de Lily transmitían esta grandeza silenciosa de México tal como era. Como resultado, muchos de sus seguidores comentaban: cuando vaya a México, quiero ver ese mundo.
Yo también quiero ser una persona capaz de respetar a los demás de esa manera. Quiero ser tan sereno y auténtico como los mexicanos. No era una simple idealización de México. Lo que la gente anhelaba era la honestidad serena y poderosa que emanaba de la vida mexicana que Lily retrataba. Y la propia Lily también empezó a pensar así. La razón por la que me siento tan atraída por México no es solo por su cultura o sus paisajes. Es porque aquí existe una sabiduría ancestral sobre cómo respetarnos y vivir en comunidad. La normalidad de México. Era la calidez y la seguridad que, en el fondo, todo el mundo anhelaba. Después de terminar su programa de intercambio, Lily decidió, por voluntad propia, renovar su visa una y otra vez, viviendo en México durante 12 años. Lo que vio en ese tiempo no aparecía en los folletos turísticos. No era una historia de paisajes espectaculares o edificios lujosos. Era una historia sobre la silenciosa empatía y el respeto que fluye entre las personas. Una amabilidad discreta pero omnipresente que existe en la vida cotidiana. Algo que conmovió especialmente a Lily fue el respeto que los mexicanos tienen por la libertad de decir no. En Inglaterra, rechazar una invitación a menudo puede afectar una relación. Pero en México, si rechazas una invitación, la respuesta suele ser una sonrisa y un no te preocupes, para la próxima. Fue la primera vez que entendí la inmensa sensación de paz que te da saber que tus sentimientos son respetados. Así lo cuenta Lily. La presencia constante de pequeños actos de bondad en la vida diaria también le causó una profunda impresión. Si te pierdes, alguien te ayudará. Si tienes dificultades con una carga pesada, alguien te echará una mano. Y no lo hacen buscando una recompensa o para llamar la atención. Lily se sintió conmovida una y otra vez al ver que estos actos se realizaban con total naturalidad. En México, ser amable no es algo especial. Es parte de la vida diaria. Sentí que ahí reside una fuerza silenciosa que sostiene a toda la sociedad. Además, Lily se maravilló de la conciencia cívica de los mexicanos. Las estaciones de autobús, los parques, los baños públicos, donde quiera que fuera, todo estaba limpio y en orden. La gente se llevaba su basura, respetaba las filas, mantenía la calma. No porque alguien se lo ordenara, sino porque un sentimiento de pertenencia los impulsaba a cuidar su propia sociedad. Siento que en México mucha gente considera el espacio público como algo propio. Eso es lo que crea una sociedad en la que se puede vivir con tranquilidad. Lily lo decía con una sonrisa. Por supuesto, México también tiene sus desafíos. A veces podía sentirse como una sociedad cerrada, y hay aspectos culturales que pueden ser desconcertantes para un extranjero. Sin embargo, por encima de todo eso, existía un esfuerzo sincero y constante por aceptar las diferencias. Por ejemplo, Lily lo experimentó trabajando en una escuela de idiomas. Profesores de diferentes nacionalidades y con distintos bagajes culturales intercambiaban opiniones respetuosamente, buscando siempre la mejor manera de hacer las cosas. No era una diversidad superficial, sino un esfuerzo genuino por reconocer y valorar las diferencias desde la raíz. Lily dice, México no es un país perfecto, pero cada persona se esfuerza silenciosamente por mejorar la sociedad. Y eso, para mí, es lo más valioso de todo. Y concluía así, la verdadera grandeza de México no se encuentra en sus eventos espectaculares o en sus atracciones turísticas, sino en la pequeña amabilidad y la honestidad de la vida cotidiana. El verdadero México que Lily encontró era silencioso, pero conmovía el alma de una manera indeleble. Los 12 años que Lily pasó en México, lo que sintió y quiso transmitir al mundo era algo muy simple. Era el poder redentor de la amabilidad silenciosa. En México existía una cultura de demostrar el afecto con pequeños actos en lugar de grandes discursos. Cuando se ayudaba a alguien, no se pregonaba, simplemente se extendía una mano. Si alguien estaba en problemas, se daban cuenta sin necesidad de palabras y actuaban con naturalidad. La suma de estos actos convertía a México en uno de los lugares más acogedores y reconfortantes del mundo. Lily afirma, en México, hacer algo por los demás no es un acto que busque recompensa. Es algo que fluye de manera natural. Cuando vives en una sociedad así, preocuparte por los demás se convierte también en tu propia naturaleza. Lo que Lily quería compartir con el mundo no era un alarde de la grandeza de México.
Eran las noticias que nunca aparecen en los titulares, la vida cotidiana, serena y apacible. La riqueza invisible pero tangible que palpita en ella. Y las innumerables pequeñas bondades que la sostienen. El mundo actual atraviesa un periodo de grandes cambios. Conflictos, división, una era de autoafirmación. Es precisamente en estos tiempos que el mensaje de Lily resuena con una fuerza silenciosa pero poderosa. Quizás podamos vivir de una manera más serena y amable. La vida cotidiana que Lily encontró en México le mostró al mundo esa esperanza. Y la propia Lily ha decidido en su corazón seguir viviendo y valorando la serena honestidad de este país. Si alguna vez tienes la oportunidad de pensar en México, te invito a que, más allá de los lugares turísticos llamativos, intentes percibir la pequeña amabilidad que se encuentra en la vida cotidiana. Seguramente, algo cálido llegará también a tu corazón. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. En este canal, seguiremos compartiendo la maravillosa cultura de México que cautiva al mundo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que nos apoyaras suscribiéndote y dándole al botón de me gusta. Nos vemos en el próximo video.